Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga y les guarde. Nuevamente soy aquí su hermana en Cristo Jesús, Ruth Ramírez, profeta, evangelista, pastora, apóstol por gracia y misericordia de Dios y para gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre Jehová Jesús y el Espíritu Santo. Pues quiero enseñarles algo que Dios me había mostrado ya de tiempo atrás. Ya de tiempo atrás el Señor me venía hablando acerca de esto. Y pues me lo acaba de confirmar nuestro Padre Eterno. Gloria sea a Dios. Alabado sea el Señor. Miren, este video yo les invito a verlo porque Dios, hace unos meses atrás, yo no había visto este video honestamente hasta hace unos minutos. Orando al Señor, pues Dios me puso este video y bueno, yo empecé a escucharlo y ahí fue cuando el Señor me dijo que era la confirmación de lo que Él me había hablado hace unos meses atrás. Yo no había visto este video. Este video no sé cuándo lo subieron realmente, creo que hace 13 días supuestamente. Y bueno, yo no lo había visto, pero sí hace unos meses escuchando prédicas, que yo siempre me gusta orar, leer la Biblia, escuchar alabanza, siempre me gusta estarme llenando de Dios, comiendo y bebiendo de su palabra. Entonces, pues encontré muchos videos de Billy Graham y bueno, yo estaba escuchando palabra a palabra, pero los últimos videos que yo vi de él estaba como más siendo un ídolo, más como alejado de Dios, más como siendo ídolo y dejándose idolatrar. Entonces yo sentía que ya no había presencia de Dios en él. O sea, yo dije, wow. Yo a veces digo, wow, Señor, o sea, ¿dónde están tus hijos? Porque siempre que escucho, le encuentro herejías, les encuentro apostasía, le encuentro palabras que no vienen de Dios y digo, wow, Señor, serán mis pensamientos. Pero no, lo que me puedo dar cuenta es que Dios sí nos habla, Dios es un Dios poderoso que a través de su Espíritu Santo y su presencia, estando nosotros Jesús, su Espíritu Santo en nosotros, este Dios triuno, porque es un Dios poderoso, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, mezclado en nuestro espíritu, alma y cuerpo, nos da discernimiento, así como también me decía que Julio Melgar, pues iba al infierno, que había sido ídolo de muchos, se dejó idolatrar. Él cantaba, adoraba, predicaba, pero cobraba, lo hacía por dinero. Entonces, si mucha gente me dice el Señor que van a ir al infierno, piensan que están a salvo y no lo están. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre de eso, pero mucha gente piensa que así ver al Señor y van a estar en tormento eterno. Entonces, muchas cosas que Dios me mostraba, así como este hombre está narrando lo que vio a Billy Graham en el infierno, así muchas cosas Dios me ha hablado y son conforme está escrito en la Biblia. Entonces, cuando en aquellos meses yo decía, wow, o sea, yo sentía en el espíritu que Dios me decía que Billy Graham no no había llegado al reino de Dios, que estaba más alejado, que se había unido ¿cómo se llama este sacerdote que le dicen el Papa, sacerdote? Que estaba haciendo lo mismo que ese sacerdote, estaba en los últimos tiempos de su vida, estaba agradando al mundo, corriendo el mismo camino de otros y ya no hablaba la verdad. Entonces, todo lo que el Señor me hablaba en esos meses atrás, me doy cuenta que a esta persona también Dios le estaba hablando, pero esta persona vio a Billy Graham en el infierno. A mí solo Dios me lo habló en el espíritu. O sea, me estaba hablando en mi espíritu. O sea, Dios nos habla. Tenemos un Dios que de verdad existe, que es poderoso, que no es imaginación, que es de verdad real. Cuando nosotros estamos llenos de Dios, que Dios está mezclado en nosotros, Dios, Jehová, que es espíritu, Jesús y el Espíritu Santo en nosotros, por eso tenemos un espíritu, alma y cuerpo, para contener a Dios, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo. Son tres, igual somos espíritu, alma y cuerpo. Dios es Dios, Jehová, Jesús, Espíritu Santo. Entonces Dios nos habla a través de su palabra, a través de sueños, visiones y en el Espíritu. En el Espíritu nos habla. Muchas veces yo digo, pienso que es mi imaginación, pero no. Señor de muchas maneras me ha dicho, no dudes, hija, yo te he dado el don de profecía, el don de discernimiento. O sea, no han sido en vano casi 50 años que desde los 5 oro, leo la Biblia y a pesar de que Satanás me ha tratado de matar, de derrumbar, de apartar de Dios, porque eso es lo que él quiere hacer en toda la humanidad, no solo a mí. Así que hay que tener mucho cuidado porque mucha gente está yendo al infierno por amor al dinero. Pero lo que dice nuestro Dios en su palabra es más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. O sea, todo lo que necesitamos, Dios lo pondrá de poco en poco, de mucho en mucho, como Dios le plazca, conforme nos vaya dotando de su sabiduría, de sus dones, talentos, para gloria y honra de Él y para servir a Dios
a través de hacer el bien a nosotros y a toda la humanidad. Pero nunca dejarnos ser ídolos, ni idolatrar a nadie, ni cosa, ni persona, ni nada. Siempre estar conscientes de que lo de este mundo es pasajero y que no tiene la más mínima importancia. Lo más importante es tener a Dios, Jesús, el Espíritu Santo y servirle, vivirle, disfrutarlo y que Él a nosotros nos disfrute, que ese disfrute sea mutuo, esa comunión continua, esa unión y que amemos al prójimo como a uno mismo. Pero no debemos amarnos nada, amar a Dios y que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros. Así de fácil y sencillo debe de ser todo. Dejar que Dios obre, que Dios opere, que Dios habla, que Dios nos mueva, que Dios haga como a Él le plazca. Porque eso es lo que podemos hacer nosotros como personas. Pero muchos tristemente están en pos del enemigo porque se hacen ídolos, idólatras, y eso es terrible, eso es espantoso. Que Dios nos ayude a todos, que Dios nos guarde, y por eso yo les hablo este video, lo sentí en el Señor que tenía que decirlo, porque mucha gente está cayendo al infierno y esto es triste. Por eso tenemos que hablar lo que Dios nos muestra para que no sigan cayendo personas al infierno. Pero eso es lo que Dios me mostraba en ese entonces, hace unos meses en oración, que Billy Graham me decía el Señor en una de las noches vigilias, que yo miraba unos videos y comiendo y bebiendo el Señor orando, porque yo siempre hablo con Dios. O sea, muchos dicen, no, yo hablo conmigo misma, no sé con quién, pero yo hablo con Dios. Por fe yo hablo con Dios, con mi Creador, con Jesús, con el Espíritu Santo. Es más, yo no hablo ni con los ángeles. Muchas veces he reprendido a Satanás en la presencia de Dios, porque Dios me lo ha mostrado cómo es, y todo lo que Dios habla en su palabra, la Biblia, es cierto y verdadero. Lo crean o no, es muy cierto. Entonces siempre a Satanás sí le he ordenado en el nombre de Jehová que se vaya, lo he clamado, pero está Dios en mí, o sea, no estoy sola, es Dios Jehová. Lo que Dios me muestra es porque Dios está en mí. Porque los que están en pos del enemigo muchas veces no pueden ver nada. Y aún Dios en su misericordia les habla, pero no lo oyen, no lo escuchan. Por eso es que tenemos cada día estar metidos en Dios, porque si no, Dios nos habla y lo tomamos a la ligera. El diablo viene y nos derrumba, nos tumba, nos duerme, nos aparta de Dios, nos entretiene en otras cosas y no nos tornamos a Dios. Dios es suave su voz, pero muchas veces nos tiene que hablar fuerte porque no lo entendemos y a través de situaciones que nos van a doler, para que nos vuelvamos a Él y pongamos atención. Porque a veces tiene que permitir que Satanás nos requete interrumpa o nos haga algo para que nos tornemos a Dios. Si es que por las bonitas no estamos en Dios. Pero muchos tristemente terminan en el infierno como Billy Graham, que se descuidó, se confió, o sea, pensó que él ya, wow, ya es viejo, ya hizo, ya de todo, pensó que ya se había ganado la salvación, pero no, porque la palabra de Dios dice que todo el que persevere hasta el fin. Perseverar en Dios, o sea, en su manera, en su modo, en su presencia, mezclados en su palabra, en sus mandamientos, hasta el fin, o sea, hasta el fin de los siglos, hasta el fin. Quiere decir que hasta que nuestro último aliento de vida, sirviéndole, viviéndole, pidiéndole perdón continuo, lavándonos, creciendo Dios en nosotros, más y más y más. Pero hay muchos que se descuidan y cuando ya están más viejitos y nunca salen de las herejías. Como también Dios me mostraba que Witness Lee está en el infierno porque le enseñó a cobrar. Y no solo yo, me lo dijo a mí el Señor en el Espíritu. Pero vi unos videos donde dicen que vieron a ese hombre chino que hizo una secta enormísima, grandísima, parecida al catolicismo, y que mucha gente sigue esa secta, esa denominación, esa religión, pero que nunca, no saben. Nadie sabe que Witness Lee está ardiendo en el infierno. ¿Y por qué? Me dijo el Señor, porque enseñó a cobrar, enseñó a hacer conferencias, se enriquecieron con eso, vendieron libros. O sea, Dios le dio dones y talentos, pero desgraciadamente Satanás le puso la levadura del cobrar, del vender. Lo hicieron un sistema en tinieblas. Mezclaron lo santo con lo profano, con las tinieblas, la luz y no se llevan. Los tibios Dios los vomita. Entonces esa herejía, esa apostasía, esa denominación secta que le hicieron el vender, el cobrar, eso los apartó de la salvación de Dios. Y el Señor me dice que están actualmente todas las religiones, sectas, denominaciones siendo como brujos y hechiceros que cobran enfocados en el dinero, y eso está gravísimo. Por eso es que yo les predico por gracia, les evangelizo, les profetizo, les pastoreo, les enseño y les apostoleo. O sea, Dios me lleva hasta los más arriba, los presidentes, los gobernantes, los principales de las escuelas, los pastores, pastoras en persona, y créanme que me han odiado, me han aborrecido, me han hecho llorar, han querido matarme. Satanás me ha querido matar a través de esos espíritus inmundos que salen de ellos
en tinieblas. Son miles y miles de demonios que vienen a atacar nuestro corazón y a querer matarnos, porque Satanás no soporta y no quiere que nadie sea salvo. Él quiere que todos tenerlos en tinieblas, en sus evangelio torcido, en el salvo siempre salvo, en el amor al dinero, en la envidia, al celo. O sea, Dios me ha permitido ver que es la serpiente preñada de toda la gente religiosa, sectaria, denominacionista, desde el catolicismo, budismo, musulmanismo, islamismo, hinduismo, budismo, pentecostales, evangelios. O sea, está todo degradado. Hay que volvernos a Dios del todo y para siempre y seguir a Dios, salir de esas prácticas de amor al dinero, porque de lo contrario vamos a perecer en el infierno. Mire que Dios, cuando nosotros damos algo, no sé de dónde ni cómo, pero Dios nos da en abundancia. Así que hay que dar la palabra por gracia, la salvación, la sanación, por gracia, porque entre más hablemos de Jesús por gracia, sin pedir, sin cobrar, más tendremos de Dios. Pero no hay que ser ídolos ni idolatrar a nadie, solo amarnos como Dios nos manda y sobre todo a Dios, como nuestro único Dios verdadero, Jehová, Jesús, el Espíritu Santo, y gloria a Él. Alabado sea Él. Porque miren, yo puedo tener 50 años y yo desde que he sido pequeña, Dios me ha dado el don de dar ropa, zapatos, comida, aunque a veces ya no quiero porque desprecian a mi Jesús. Lo que yo estoy agradecida es que cuando Dios me pone a dar algo, es que amen a mi Dios, le sirvan, le viven, que sean apegados a Dios, a su palabra, o sea, que ayudarnos unos a los otros, pero servir en el reino. Pero esto no tiene que ser obligado, esto tiene que nacer de que Dios ponga el querer como el hacer, al orar, y Dios pone el querer como el hacer, pero muchas veces detiene Dios nuestras manos para bendecir, porque hay gente que no ama a Dios, que no contiene a Dios y que no le ama ni le busca, ni le sirve. Entonces, pues, Dios nos bendice de gran manera. Dios siempre nos va a bendecir de cualquier o de otro modo, pero nunca nos faltará nada. La palabra de Dios es verdadera y Dios es fiel. Sus promesas son verdaderas porque Dios es un Dios que no miente. Y créanme que cuando Dios nos da abundancias hasta abrumadoras. Entonces no entiendo por qué la gente cobra, vende la palabra. O sea, no entiendo. Están completamente turbados. Que Dios nos ayude a todos. Por eso es que yo obedezco a mi Padre con mucho gusto, a mi Dios, de hablarles esta palabra por gracia, por misericordia, porque yo no quiero ir al infierno. No me interesa, no me gustaría. O sea, amo tanto a mi Dios. Ha sido tan bueno, tan bello, tan hermoso. Me ha salvado tantas veces. Ha peleado por mi vida. Me ha salvado de muertes, de asesinatos, crímenes, venenos, y Él es el único que nunca me ha abandonado. A mí me han traicionado toditos, me han fallado, quizás hasta yo misma me he fallado, pero papito Dios nunca me ha fallado, ni Jesús ni el Espíritu Santo. Y desgraciadamente me ha llevado Dios a unos lugares donde me ha llevado a predicar, evangelizar, profetizar, y no quieren salir del error. No quieren y se dicen pastoras, pastores, desgraciadamente tienen todo ese mundo como una élite de tinieblas. Así como ven la élite que está en las artistas mundanos, Hollywood, actores, etcétera, 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 en ese mundo maligno, desgraciadamente Satanás entró su élite también ese sistema de pastores. O sea, están todos corruptos, toditos. Satanás entró y los derrumbó en tinieblas a través de la compra, la venta de libros, Biblias, comida, bebida, rifas, reencuentros, encuentros, conferencias y tanta cosa. O sea, wow. Se están reventando de pudrición, de gusanos, de peste, Dios los tiene vomitados y van a ir al infierno. Así que si ustedes ven este video, salgan de ese error, cambien, porque si no ustedes perecerán en el infierno y en el lago de fuego. Dios habla, Dios no miente, Dios me lo confirma. Lo que me habló hace unos meses de que Billy Graham, me decía el Señor, mira, estaba más alejado de mí y no vino a mí. Yo dije, wow, Señor, ¿qué estoy pensando? Pero era Dios hablando y me lo ha confirmado a través de este video. Yo les invito a que pongan atención de este video, porque lo que Dios me habló en el Espíritu en oración, eso es la confirmación de Papá Dios que me lo habló. Yo no había visto este video. Lo que Dios me habló fue meses atrás, no recuerdo exactamente. Yo nunca anoto las fechas ni nada de eso, pero sí no me olvido de lo que Dios me habla y me lo confirma. Y miren, eso hace 3 días que subieron este video. Yo nunca lo había visto, pero orando al Señor, siempre orando, el Señor siempre nos va a seguir mostrando, a seguir hablando. Dios siempre nos va a mostrar, y cuando nos habla Dios con su palabra, en oración, en visión, sueño, como sea que Dios nos habla, nos lo va a mostrar con hechos, porque va a confirmar a través de 1, 2 o 3 más personas que les va a mostrar lo que es verdad, lo que es verdad. Y mucha gente, así como Dios le habla a este hombre que vio el infierno, así Dios me habló en un sueño de una pastora que tiene su cueva de ladrones aquí en New Brunswick, New Jersey, entre la Bethany y la Somerset Street. Y mire que esa mujer, Dios le habló a través de mí, le profeticé,
y también a otro hombre que ya murió, que amaba mucho el dinero y el diezmo. Terrible. Esa mujer se ponía como perro de rabia, peleaba como loca al diezmo y decía que no, que Dios no la podía condenar en el infierno, que ya más de 25 años, 20, servía a Dios y que al contrario, Dios le debía a ella, que ella había perdido el tiempo y que más dinero necesitaba, que eso no era suficiente. O sea, yo vivía en una legión de demonios en ella espantosos. Ella podrá predicar, evangelizar y se ve muy linda y tapada y todo, pero perdóneme, yo le vi legiones de demonios en ella y a Satanás entronado en ella. Y codiciosa, lujuriosa, era la misma serpiente, egoísta, celosa, envidiosa, o sea, todas las obras de la carne, y de verdad que mucha gente está engañando y se disfraza de luz. Eso es terrible, terrible. Dios así como me llevó, me sacó. Porque así como Dios me lleva a profetizar, evangelizar, y créame que es Dios en mí, yo no soy. Gloria sea Dios, gloria sea Dios. Y créanme que no me van a permitir hablar arriba cuando Dios está hablando, no les gusta porque no quieren salir del error. Entonces Dios me trajo a estas redes sociales donde en un tiempo yo tuve un grupo de, que Dios me puso un grupo ahí en Facebook que se llamaba algo así como denunciando a los apóstatas falsos. Y créanme que me atacaron muchísimos pastores y pastoras que, wow, o sea, me amenazaron de muerte. Me querían matar, o sea, unos espíritus endemoniados, increíblemente, toda la gente estaba endemoniada, horrible, horrible, espantoso. Muchísimos después me enteré que se enfermaban, que se murieron, porque de verdad peleaban contra Dios. Créanme, yo no soy la que habla, yo no soy la que invento, yo no soy la que, no, yo soy una persona que no tengo imaginación, yo creo que escaseo de sabiduría, yo no soy nada, pero créanme que es Dios en mí el que habla, y no solo en mí, yo sé que hay muchos y muchos que Dios les ha revelado, pero tristemente, como me decía Dios, que hay 2 profetas que los llevó al infierno a ver tanta cosa de niños y jóvenes y que ya se extraviaron en el dinero. Ya se hicieron ídolos tan pronto y Dios los está dejando ahí que hagan, porque ya están como en una disfrazados de luz, pero ya no están salvos. Y vieron el infierno y fueron al infierno, pero ya se hicieron ídolos por el dinero, las finanzas, los aman, tienen un montón de seguidores, o sea, ya están en su confort, en su zona de disfrazados de luz, pero ya están fuera de la presencia de Dios. Hacen entretenimiento y no es que sea malo, porque Dios es estar con gozo, con alegría, honestos, orgánicos, pero todo para gloria y honra de Dios. Y no debe ser parcial, no debemos ser entretenimiento para nadie. Todos debemos ser unidos en la congregación de disfrutar a Dios, cantar, alabar. En el reino de Dios no hay ídolos, en el reino de Dios no hay artistas que se les aplauda, que se les adore, que se les idolatre. No, no hay. En el reino de Dios todos somos los pequeñitos. Es todo gloria a Dios, alabado Dios. Todo es para gloria y honra de Dios. O sea, en una fe que, ¿cómo les explico? Que nosotros disfrutemos a Dios, todos unidos a Dios y en Dios, hacia Dios y para siempre en Dios, disfrutando en Él. Por eso la palabra dice, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y en el Señor, o sea, en Él, disfrutarlo, estar constantes en nuestro pensamiento que el único digno es nuestro Dios universal que está en nosotros mezclado. Que entre el rebaño, los hijos de Dios, no hay nadie más que valga, todos somos iguales, más que el único digno de gloria y honra es Dios, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo. Y esa bruja hechicera que tiene su cueva de ladrones, ella no soportaba ni que se le dijera hermana, eso era una ofensa gravísima. Ella siempre quería que se le dijera pastora. Wow, me quedé y se ponía como perro de rabia, o sea, wow, era manipuladora, controladora, y cuando Dios me permitía que yo hablara palabra ahí, ella quería decirme lo que yo tenía que hacer. Yo le dije, yo voy a orar, ayunar, vigilar y Dios me dará la palabra que Él tiene que darme. Porque yo no voy a aceptar a hablar algo que usted me está diciendo. Eso no tiene sentido. Tiene que decírmelo el Señor. Él lo sabe todo. Eso siempre ha sido así desde que yo estoy pequeñita y oro y leo la Biblia. Para que Dios hable a través de mí me basta la Biblia y estar en comunión con Él, en ayuno, vigilia y en todo lo que yo ande haciendo, aún en mi cotidiano trabajo, ocupaciones, Dios siempre me está hablando. ¿Por qué? Porque yo no pierdo la comunión con Él. Yo no tengo un ídolo, yo no tengo un santo de yeso, un ídolo, porque santos no son los ídolos de yeso, las imágenes, son ídolos. Esos son demonios. Igual cuando alguien idolatra a una persona, cosa, es un ídolo. Entonces que Dios nos libre de eso y hay que estar bien pilas en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo, porque eso es triste. Saber ya que Dios me lo había hablado en oración y me lo había mostrado de cuán alejado estaba este hombre y que ahora es la confirmación de alguien que sí lo vio en el infierno.
O sea, lo que Dios me habló es confirmación que sí es verdad. Y ahí está, les invito a ver y escuchar este video muy atentos porque no cometamos el mismo error. Oremos unos por los otros, sigamos adelante. Que Papi Dios me los bendiga y me los guarde. Les invito a poner la atención en este video. Gloria sea a Dios, alabado sea el Señor. Que la misericordia de Dios esté con ustedes. Es curioso que uno de nuestros hermanos haya ido al infierno y afirme haber visto a Billy Graham. Mi nombre es Michael Sanders. Soy un abogado de 48 años que vive en Austin, Texas. Tengo una carrera llena de éxitos y una hermosa familia. Cuando era niño, recuerdo escuchar a mi padre asistir a los sermones de Billy Graham. Las palabras de Graham me afectaron profundamente, por lo que verlo en el infierno fue una experiencia impactante para mí. Todo comenzó en junio de 2024, después de un importante caso criminal en Manhattan. Estaba celebrando en mi oficina. Sé que es difícil de creer, pero me sentí como si me hubieran castigado cuando un gran candelabro cayó del techo sobre mi cabeza. En ese momento, todo se oscureció. Cuando abrí los ojos, me encontré en medio de vastos y burbujeantes ríos de lava. La lava brotaba de enormes grietas, retorciéndose como serpientes de fuego hacia el infinito. Estaba oscuro por todas partes, pero esta oscuridad no era del tipo habitual. Estaba casi vivo, con sombras moviéndose en su interior, aparentemente listas para atacarme en cualquier momento. El aire estaba cargado de un sofocante olor a azufre, tan denso que sentí que me ardían los pulmones. Criaturas aterradoras vagaban por allí. Sus cuerpos se parecían a formas humanas, pero con rostros retorcidos y deformados. Gritos, gemidos y súplicas se alzaban de todas direcciones. Seres largos y de dientes afilados atacaban a los condenados, arrastrándolos hacia la lava. El cielo era invisible, con solo nubes negras arremolinándose constantemente por encima. Con cada tormenta, los truenos retumbaban y los relámpagos brillantes iluminaban las profundidades del infierno. El suelo temblaba como si estuviera vivo, tratando de tragarme en la lava bajo mis pies. Mientras intentaba caminar por este paisaje terrible, apareció una plataforma ante mí. Era una estructura parecida a un púlpito, que se elevaba entre las nubes negras. Al acercarme, noté que alguien hablaba en la plataforma. La voz sonaba como un sermón que resonaba, pero algo andaba mal. Las palabras estaban distorsionadas como si se hubieran borrado sus significados. Al escuchar con más atención, reconocí un tono familiar. Mi miedo creció dentro de mí. La figura que estaba de pie en el púlpito era Billy Graham, el hombre a quien millones de personas en todo el mundo escuchaban con respeto. Ahora, parecía perdido en la oscuridad. Al acercarme a la plataforma, escuché por primera vez el sonido de una voz que resonaba, como un rugido. Al principio, no podía entenderlo, era un gruñido terrible o un gemido profundo. Luego me di cuenta de que era un discurso. En ese momento, me quedé paralizado. Esta voz estaba llena de ira y desesperación, pero me resultaba familiar. Había escuchado esa voz incontables veces antes. Era como un sermón que se desvanecía en la oscuridad. Era ronca, gutural y con eco, pero reconocí el tono subyacente. Me acerqué un poco más. Frente a mí había un púlpito grande y oscuro, y una figura estaba de pie en él. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Esta persona era Billy Graham, quien predicó a millones de personas en todo el mundo con una voz pacífica y fuerte. Pero allí, en la oscuridad de este terrible infierno, no había rastro de su carismático predicador. Si pudieras, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? En cambio, allí estaba un hombre sumido en la desesperación y la desesperanza. Su presencia estaba rota. La voz de Billy Graham sonaba como si estuviera atrapada en una cámara reverberante. Sus discursos se dispersaban en el vacío, incapaces de llegar a las criaturas infernales. Su rostro estaba pálido, sus ojos perdidos en la oscuridad. Estaba predicando en la plataforma, pero lo que estaba diciendo no tenía sentido.
Sus palabras eran retorcidas y falsas. El carisma y el poder que mostraba mientras difundía la palabra de Dios a millones de personas en la tierra habían desaparecido. Aquí, las criaturas infernales parecían estar escuchándolo, pero luego estallaron en una risa burlona. Los éxitos mundanos de Graham y su influencia en millones de personas eran solo un cascarón vacío aquí. Esta imagen me recordó cuánto era amado y honrado en el mundo. Sin embargo, ahora, aquí estaba siendo castigado por buscar arrogantemente la aprobación mundana mientras predicaba la verdad de Dios. Buscar la aprobación y el amor de la gente lo silenció en el infierno. Cada palabra resonaba, pero ninguna llegaba a la verdad. Mientras observaba la risa burlona y las miradas vacías de Graham, me esforcé por comprender el horror que se desarrollaba ante mí. ¿Cómo podía un hombre que había inspirado la fe de millones de personas, que había dedicado su vida a difundir el mensaje de Dios a grandes audiencias, verse sometido a un destino tan cruel? Las preguntas pesaban mucho en mi mente cuando, de la nada, una voz irrumpió en la oscuridad opresiva. Fue como si alguien, percibiendo mi agitación, hubiera decidido hablar. «Te preguntas por qué está aquí, ¿no?», dijo una voz suave y resonante. Instintivamente me volví para buscar al que hablaba, pero todo lo que vi fue el abismo infinito. Mis ojos se lanzaron a través de las sombras, tratando de vislumbrar la fuente, pero la oscuridad no reveló nada. Antes de que pudiera darle sentido a la situación, la voz habló de nuevo, su tono deliberado y obsesionante. «No es lo que parecía. Fracasó, como el resto de nosotros». Estas palabras solo profundizaron mi confusión. ¿Cómo podía alguien acusar a alguien como Billy Graham de fracaso? Estaba a punto de expresar mi incredulidad cuando la voz insistió, su susurro atravesó el silencio. «Era adorado por millones», continuó. Pero a medida que predicaba la palabra de Dios, empezó a anhelar algo más, la aprobación de la gente. Y, como pueden ver, su orgullo lo trajo hasta aquí. Durante años predicó, pero una parte de su corazón ansiaba el aplauso de la multitud. Al buscar su admiración, diluyó la verdad y no logró transmitir el mensaje puro de Dios. Complacer a las masas se volvió más importante que complacer a Dios. Cada palabra resonaba como una revelación, arrojando una luz nueva y escalofriante sobre el destino de Graham. De repente, las piezas comenzaron a encajar. Comprendí por qué Graham parecía tan frenético e impotente mientras predicaba. Sus palabras, antes llenas de fervor y convicción, ahora sonaban huecas porque, aquí, en el tormento del infierno, su éxito terrenal y la admiración de millones no significaban nada. Había sido apreciado por innumerables personas, pero ese amor era moneda vacía en este reino. El espíritu, percibiendo mi creciente comprensión, continuó desentrañando la cruda verdad detrás del destino de Graham. Graham no siempre transmitió el mensaje de Dios en su totalidad, murmuró el espíritu. Ganar el amor del mundo se volvió más importante para él que proclamar la verdad sin adornos. A veces, suavizaba sus palabras, distorsionaba los hechos y evitaba las verdades incómodas, todo para mantener contenta a la multitud. Ahora, en las profundidades del infierno, está pagando el precio máximo por esas concesiones. Mientras las palabras huecas de Graham resonaban en el abismo, el espíritu siguió adelante, como si estuviera desprendiendo capas de verdades ocultas. Al diluir el mensaje, debilitó a los mensajeros de Dios. Eligió el silencio sobre ciertos temas para salvaguardar su popularidad, eludiendo deliberadamente verdades que podrían haber inquietado a su audiencia. Y ahora, las palabras que una vez tergiversó se están desenredando ante él, atormentándolo sin fin. Nunca más volverá a decir la verdad de Dios, su voz, una vez poderosa, ahora no llega a nadie. Sus palabras caen en la nada. Justo cuando el peso de esta revelación se apoderó de mí, otra voz surgió de la oscuridad. Esta voz era diferente, más fuerte, más rica, y llevaba consigo una autoridad innegable. Al instante, las almas que me rodeaban se quedaron en silencio, e incluso las llamas, que habían rugido sin piedad, parecieron vacilar ante esta presencia imponente.
El aire mismo se sentía pesado por la sumisión, como si todo el infierno se hubiera calmado en reverencia. En ese momento, una inesperada ola de paz y misericordia inundó mi corazón, pero estaba acompañada de una innegable sensación de juicio. Mientras contemplaba a Jesucristo, cada gramo de miedo y arrepentimiento dentro de mí surgió a la superficie. Su presencia era tan radiante que parecía capaz de desterrar incluso las sombras más profundas del infierno. El horror circundante se desvaneció en la nada, todo lo que quedó fue su luz abrumadora, abrazándome por completo. Por un instante, me sentí aplastada por el peso de mis propios miedos, ambiciones y fracasos, todos ellos cayendo sobre mí como una pesada carga. Él me miró con ojos llenos de misericordia, pero dentro de esa misericordia también estaba la fuerza ineludible de la justicia. Se acercó a mí, y cuando habló, su voz era profunda pero suave, resonando con un poder que parecía atravesar mi alma. Michael, dijo, sus palabras transmitían una autoridad profunda que resonó en mi interior. Al igual que Graham, perseguiste el éxito y la ambición en el mundo. Dejaste de lado el amor de la familia y el amor de Dios, reemplazándolos por tu hambre de fama y poder. Al igual que las almas que te rodean ahora, te desviaste por caminos que te alejaron de la verdad. La carrera y los logros que buscabas te cegaron ante lo que realmente importaba. Cuando tu alma estaba hambrienta de satisfacción, solo pensabas en ganar más riqueza, más influencia, más reconocimiento, sin darte cuenta del precio que eso le estaba pasando a tu corazón y a tus seres queridos. Sus palabras me impactaron profundamente y me revelaron las verdades que había enterrado durante mucho tiempo bajo capas de búsquedas mundanas. La misericordia en su voz era innegable, pero también lo era el juicio justo, y me di cuenta del peso total de lo que había sacrificado en mi búsqueda interminable de recompensas fugaces. Las palabras de Jesús fueron nada menos que una revelación, que me despertaron a verdades que había pasado por alto durante mucho tiempo. En ese instante, los recuerdos volvieron a mi mente, como había perseguido incansablemente la ambición a lo largo de mi vida. Cada victoria que lograba solo alimentaba mi deseo de más, cada caso que ganaba y cada dólar que ganaba encendía un fuego de ambición dentro de mí. Sin embargo, en esa búsqueda incansable, había dejado de lado a mi familia, a mis hijos y mi fe en Dios, dejándolos languidecer a mi paso. Cuando Jesús me miró con profunda comprensión, sentí que el vacío hueco dentro de mí se enfocaba con mayor claridad. Tus éxitos, dijo con dulzura, no pueden salvarte. Buscar la aprobación de los demás, perseguir el aplauso y esforzarte por la fama, son actividades mundanas que no tienen importancia aquí, en las profundidades del infierno. Cuando tu corazón se aleja del verdadero mensaje de Dios, tu alma comienza a caer en una espiral de oscuridad. Al igual que Graham, volviste tu mirada hacia la aprobación de la gente y los elogios del mundo. Pero recuerda, nada de lo que logres en el mundo puede llevarte a la salvación. Sus palabras penetraron en lo más profundo de mi ser, resonando con una profundidad que nunca antes había sentido. No estaba simplemente señalando mi identidad como un abogado exitoso o un hombre adinerado, me estaba llamando a enfrentar quién era realmente y la incompletitud que definía mi existencia. En ese momento de claridad, reconocí el descuido que había demostrado hacia mis hijos, el tiempo precioso que había sacrificado con mi familia y cómo me había alejado mucho del camino rector de Dios. La fama y la fortuna que tanto había buscado me elevaron a los ojos del mundo, pero ahora entendía que ese mismo camino me llevaba a una oscuridad sofocante. Entonces, con un tierno toque, Jesús puso su mano sobre mi hombro. En ese momento, me envolvió una profunda sensación de alivio, como si me estuvieran quitando un gran peso de encima. Sin embargo, ese alivio estaba acompañado de una gran responsabilidad. Él me estaba ofreciendo otra oportunidad, un regalo precioso, pero yo sabía que esa oportunidad exigiría un sacrificio significativo de mi parte. Me encontraba en una encrucijada, consciente de que el camino hacia la redención requeriría que enfrentara mi pasado y abrazara una nueva forma de vida, una basada en el amor y la fe en lugar de la ambición y la aprobación. Miguel, continuó Jesús con voz firme y compasiva, has utilizado los dones que Dios te otorgó para fines terrenales.
Al hacerlo, descuidaste a tu familia, a tus seres queridos y a quienes realmente se preocupan por ti. Pero ahora, en este momento de claridad, te enfrentas a la verdad. Por encima de todo, debes abrazar la voluntad de Dios y caminar con firmeza en su camino. Este viaje no se puede comparar con nada que el mundo tenga para ofrecer. Al acercarse, su mirada se fijó en la mía y sentí que podía ver en lo más profundo de mi alma. La profunda comprensión reflejada en sus ojos puso al descubierto la totalidad de mi vida ante mí. Fue entonces cuando comprendí lo verdaderamente insignificantes que se habían vuelto mis logros mundanos. Cada caso que ganaba, cada triunfo comercial que celebraba, cada galardón monetario que recibía, eran simplemente alegrías fugaces, efímeras e insustanciales. Jesús estaba allí no solo para iluminar la vida que había vivido, sino también para extenderme una rama de olivo, ofreciéndome una salida de la oscuridad. Recordé las palabras de la Biblia, donde se explica claramente cómo la riqueza y la fama pueden atrapar el alma de una persona. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su alma? Mateo 4:26. Tú, como muchos otros, te dejaste fascinar por estas ofertas fugaces del mundo. Pero ahora, te encuentras en el umbral de la verdad. Este infierno en el que te encuentras puede no ser tu destino final, pero eso, en última instancia, depende del camino que elijas. Sus palabras atravesaron la niebla que había nublado mi entendimiento. Esto fue nada menos que una llamada de atención, que me instó a reconocer cómo había relegado a mi familia, a mis hijos y a mi fe en Dios a un segundo plano, todo en pos del éxito, la riqueza y el reconocimiento. Sin embargo, allí estaba Jesús, ofreciéndome una última oportunidad de redención. Miguel, regresa y sigue el camino de Dios, me instó con dulzura. Cuida a tu familia. Báñalos de amor. No permitas que el atractivo del dinero y la fama te consuman más. Aprovecha esta segunda oportunidad que Dios te ha otorgado con gracia y salva tu alma. En ese momento, comprendí la gravedad de su mensaje y la oportunidad de un nuevo comienzo transformador. El camino que tenía por delante era abrumador, pero estaba iluminado por la esperanza de una conexión y un propósito genuinos, anclados en el amor y la fe. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré acostado en una fría habitación de hospital. Las duras luces fluorescentes arrojaban un brillo inquietante. Luché por recuperar el aliento, sintiendo como si el hedor sofocante del azufre del infierno todavía persistiera en mis pulmones. Mi corazón se aceleraba descontroladamente, pero el rápido latido no se debía únicamente a la conmoción de ser rescatado del borde de la muerte. Una profunda inquietud y pesadez agobiaban mi alma como si estuviera cargando conmigo las cargas de mis decisiones pasadas. ¿Lo que había experimentado era real o simplemente un sueño vívido? En el fondo, sabía que no podía haber sido un sueño común. En ese momento, había vivido la experiencia más genuina e intensa de mi vida. Escudriñé la habitación y mi mirada se posó en mi familia reunida a mi alrededor. Sus rostros eran una mezcla de miedo y alivio. Extendí la mano y tomé sus manos, con lágrimas en los ojos. Dentro de mí se arremolinaba una potente mezcla de remordimiento y nueva conciencia. En ese instante, comprendí con qué claridad Jesús me había entregado su mensaje. Dios me había mostrado que nada del éxito, la fama o la riqueza material que había acumulado durante mi vida tenía un significado real. Me había enviado de regreso con un propósito, reconectarme con mi familia, abrazar a mis hijos y redescubrir el verdadero significado de mi existencia. Fue el amor y la misericordia de Dios lo que me había salvado de la desesperación eterna. Mi esposa, con la voz temblorosa de preocupación, me preguntó qué me había sucedido. Guardé silencio por un momento, luchando por encontrar la manera de articular la pesada experiencia que acababa de soportar. ¿Cómo podría explicar la profundidad de lo que había visto y sentido? Respiré profundamente, reuní fuerzas y comencé a hablar. Mi voz apenas era más que un susurro. Estaba al borde de la muerte, dije suavemente, sintiendo la gravedad de cada palabra. Vi el infierno.
En ese lugar, me enfrenté al verdadero rostro de mis ambiciones y éxitos mundanos. Cada caso que gané, cada dólar que gané, cada momento de fama que perseguí, todo fue en última instancia insignificante. Mientras hablaba, sentí que el peso de mis revelaciones se asentaba en el espacio entre nosotros, la verdad resonaba con una profundidad que trascendía las meras palabras. En ese momento, Dios me dio una lección profunda. Me di cuenta de que necesitaba reevaluar mi vida y priorizar verdaderamente el bienestar de mis seres queridos y de mi propia alma. Mi familia me miró con asombro, con los ojos muy abiertos y una mezcla de preocupación y curiosidad. Anhelaba compartir cada detalle de lo que había visto, pero sentí que entendían lo suficiente por ahora. Respiré profundamente otra vez, permitiendo que una sensación de paz y conciencia se instalara dentro de mí. Esta no era solo mi historia, era un mensaje destinado a todos nosotros. Ya no sentía la compulsión de demostrarle a nadie lo que valía. Había regresado al abrazo de mi familia, de mis seres queridos y de Dios. Llegué a comprender que la mayor victoria que podía lograr en este mundo no se medía por los elogios o los logros, sino por caminar en el camino de Dios y fomentar conexiones genuinas con mis seres queridos. Unas semanas después, finalmente me dieron el alta del hospital. Durante esos días de recuperación, reflexioné sobre cómo comunicar el peso de mi experiencia. En mi interior surgió un sentimiento de responsabilidad, sentí la urgente necesidad de compartir mi historia con el mundo. Quería transmitir un mensaje que pudiera ayudar a otros a evitar los errores que yo había cometido y guiarlos hacia el descubrimiento del verdadero significado de sus vidas. Incluso ahora, el impacto de esa experiencia persiste en mi corazón, pero sé que debo compartirlo con ustedes. Quiero transmitir este mensaje vital, no importa cuánto éxito tengan, cuánto dinero acumulen o cuánto reconocimiento reciban del mundo, al final, todo puede no significar nada. Lo que verdaderamente importa es la profundidad de su conexión con Dios y sus seres queridos. Cuando una persona busca la fama y la fortuna mientras descuida su alma, inevitablemente se pierde en un vacío abrumador. Cometí este grave error. Dios gentilmente me concedió una segunda oportunidad, pero entiendo que no todos tendrán esa oportunidad. Por lo tanto, los insto a descubrir lo que es realmente importante en su vida. Si bien el trabajo, el dinero y el éxito son innegablemente necesarios, no permitan que su alma pase hambre. Pasa tiempo de calidad con tu familia, cuida tus relaciones y, lo más importante, recorre el camino que Dios ha preparado para ti. Esta es la verdadera esencia de una vida plena. Jesús me concedió la increíble oportunidad de volver a la vida, permitiéndome reconstruir y remodelar mi existencia y rectificar mis errores pasados. Quiero que tú también escuches este mensaje, tómate un momento para reevaluar tu vida y abrazar el profundo amor que Dios te ha brindado. En última instancia, lo que importa no es la cantidad de éxito que acumules, sino la cercanía que cultives con Dios y tus seres queridos. Gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo. Si te encuentras en una encrucijada, como me pasó a mí una vez, y te sientes obligado a reflexionar sobre tu vida, considera esto como una señal. Dios siempre está ahí, guiándote, pero depende de ti descubrir ese camino. Por favor, comparte este mensaje ampliamente y recuerda que no estás solo en este viaje. Juntos, podemos animarnos mutuamente a buscar la verdad y priorizar lo que realmente importa. Gracias por tomar. Bueno, pues Dios les bendiga y les guarde. Como ya vieron este video, pues espero, yo sé que será de gran bendición para todos y todas, porque no caigamos en ese mismo error y que nos mantengamos a salvo hasta el fin de nuestros días para heredar el reino de Dios. Así que cuídense mucho, que Dios les bendiga y les guarde. Les invito a suscribirse a los canales que Dios me ha dado, a compartir, a gustar y a seguir extendiendo el reino de Dios para que todos seamos salvos siempre, hasta que Dios nos venga a traer o hasta que Dios nos lleve o hasta que partamos de este mundo. Pero tenemos que ganar la buena batalla de la fe, perseverando en nuestro Dios Todopoderoso. Hasta la próxima, que Dios les acompañe. Un gozo y un placer. Dios les bendiga y guarde. Gracias por sus oraciones. Hasta la próxima. Chao.